Compañeras y compañeros, hicimos esta charla para presentar el libro del Estado de la Revolución que escribió Lenin en medio del proceso revolucionario ruso. Por eso invitamos al compañero Titín, que nos va a dirigir unas palabras. Igual, bueno, yo antes quería decir unas cosas, ¿no? Siempre yo cuento en la recorrida cómo me fui haciendo obrero revolucionario. Por eso empecé a leer el libro. Una de las reflexiones que saco del libro es que nosotros los trabajadores no solo somos capaces y tenemos la fuerza para pelear por mejores condiciones de vida, reformas, más diputados, sino que Lenin nos deja grandes lecciones en el libro de cómo los trabajadores tenemos la fuerza y somos capaces de encabezar una revolución internacional para pelear por una sociedad comunista, ¿no? Así que, bueno, también de ya poder hacer una reflexión entre todos, de todos los compañeros, las compañeras que vienen haciendo grupo de lectura y estudio. Después cuando termine Titín, que nos va a dar unas lecciones del libro, a poder hacer una reflexión colectiva de todo lo que estamos estudiando. Como decía Sandro, muchos de ustedes han hecho o están haciendo seminarios, grupos de estudios del libro este que escribió Lenin hace más de 100 años. Entonces, ¿qué importancia tiene hoy eso y qué se desprende no solo de este libro, sino de las enseñanzas que nos deja las lecciones revolucionarias que Lenin toca en el libro y que desarrolla en otros artículos? Primero, es importante, Sandro decía que Lenin lo hizo en el proceso revolucionario. El libro este Lenin lo escribe en la clandestinidad. Entre agosto y septiembre del 1917, Lenin tuvo que estar, en realidad desde julio, Lenin tiene que pasar a la clandestinidad. A Trotsky lo meten preso en Rusia, porque en medio del proceso que había empezado en febrero, hay un avance de la reacción, y son perseguidos los bolcheviques. Entonces Lenin se esconde y desde esa clandestinidad, imagínense, sin internet, sin teléfono, sin radio, para escuchar la noticia, era complicado. La preocupación de él era seguir el proceso revolucionario. Pero en ese estado de clandestinidad él escribe este libro. En realidad él, cuando pasa a clandestinidad, él tenía todos los manuscritos y trabajos previos que ya había empezado a hacer para diferenciarse del ala derecha de lo que era el movimiento socialista, que habían capitulado cuando en el año 14 empieza la Primera Guerra Mundial. Capitulado era porque los socialistas, reformistas, habían salido a defender cada uno a su burguesía, cada uno a su país. Los alemanes votando los créditos de guerra para enfrentarse con Francia, los franceses votándole los socialistas, diputados votándole los créditos de guerra a sus burguesías. Esos trabajadores que meses antes se encontraban en algún congreso internacional para votar política, como por ejemplo la jornada del 1 de mayo, juntos, de pronto, cada uno de ellos, separados por países, habían votado apoyar a su burguesía enfrentándose contra otra burguesía. Pero eso significaba que los obreros que ellos dirigían, el Partido Comunista Alemán, el Partido Socialdemócrata Alemán era poderosísimo, tenía 100 y pico de diputados, dirigían trabajadores que los mandaron a las trincheras a enfrentarse con los trabajadores de otro país,
que a lo mejor estuvieron juntos en ese congreso para pelear, para ver cómo peleaban juntos en una jornada internacional contra la burguesía. ¿Se entiende la catástrofe que significó la Primera Guerra Mundial? No solo para la humanidad, porque murieron millones y millones de seres humanos, sino para la organización obrera internacionalista que tenían los trabajadores, que era la llamada Segunda Internacional. Fue una catástrofe brutal. Entonces, Lenin ahí empezó a darse cuenta de que hay un problema, dice, con esta gente que capituló brutalmente, ¿no? Y entonces empieza a juntar este material que lo va a terminar desarrollando en el libro. Y el libro no lo termina porque el último capítulo que él quería dedicarle a este libro sobre el Estado era sobre justamente la Revolución Rusa entre el 5 y el 17, y no lo puede terminar porque en esos 2 meses que estuvo escribiéndolo, el proceso revolucionario da un giro favorable al ascenso obrero, los bolcheviques retoman el peso que tenían sobre los soviets, y entonces Lenin sale de la clandestinidad, o semi sale de la clandestinidad, y plantea que hay que tomar el poder los primeros días de octubre. O sea, él estaba escondido, se pone una peluca, sale disfrazado con nombre falso, se reúne en secreto con el Comité Central los primeros días de octubre, y ahí votan la política de que había que ir a tomar el poder. Entonces, Lenin, en este libro, digo, para los que no lo han leído o que recién están empezando, profundiza, y el subtítulo del libro es La teoría marxista de los revolucionarios y las tareas del proletariado, la teoría marxista del Estado y las tareas del proletariado en la revolución. Es que estaba expresando exactamente, no solo para el movimiento obrero ruso, sino que estaba escribiendo para el movimiento obrero mundial, que en ese momento estaba en toda Europa enfrentándose de un lado y del otro lado de las trincheras. Pero entonces ahí vamos la importancia de esas lecciones para demostrar cómo las corrientes reformistas dentro del movimiento obrero habían modificado las concepciones que Marx y Engels habían desarrollado sobre lo que era el Estado como una fuerza de coerción sobre las clases oprimidas. Los dueños de esos esclavos y los dueños de la tierra tenían ese ejército que los defendía, tenían las leyes, tenían las instituciones, tenían inclusive elementos de la religión. Se van formando las bases del Estado, que son las bases para, en ese Estado esclavista, para mantener la esclavitud. Los señores esclavistas tenían el ejército para mantener la esclavitud de los que trabajaban para ellos. Era claro, el esclavo era consciente que si no laburaba le pegaban latigazo, y que estaba dominado por el patrón. Era simple, era sencilla la explotación, la entendía cualquiera. Después pasamos a otros siglos después, el desarrollo al feudalismo. Eran los grandes señores, dueños de las tierras, donde los siervos trabajaban para ellos, porque los dueños de la tierra eran los grandes señores feudales. Le daban la tierra para que el siervo trabajara 6 días para él y 1 día para sí mismo. El siervo le daban un pedazo de tierra, ¿no? O después cambiaban la jornada laboral, en vez de 5 días, 5 días trabajaba, uno era para él y el otro era de descanso. Pero más allá de eso, tenía claro el siervo que si no trabajaba para el señor feudal tenía el ejército que lo iba a obligar a trabajar. O sea, había violencia en la sociedad esclavista y violencia en la sociedad feudal para que los sectores explotados, o sea, que trabajaban para un señor que no trabajaba, que lo alimentaban y le permitían al señor feudal tener la riqueza que tenía en sus castillos, sin trabajar, tenía esa fuerza armada, esa fuerza pública de represión y todas las instituciones que de ahí se derivaban. Entonces, si el señor siervo se negaba a trabajar esos 6 días, o le sacaban los alimentos que había recolectado o lo metían preso. Entonces, el Estado era un Estado basado en la clase dominante que oprimía a la clase dominada. La clase dominante era minoría, la clase dominada era mayoría, en el esclavismo y en el feudalismo. Y en el capitalismo es exactamente igual. Entonces, entre las preguntas
y yo le hago todo lo demás claro. En el capitalismo es exactamente igual. Hay unas instituciones, no hay formación de todos los trabajadores y hombres armados. Hay una institución, o varias, policía, ejército, gendarmería, prefectura. Instituciones armadas que responden a un Estado que tiene justicia, cárceles, gobierno, parlamento, que defienden los intereses de la clase dominante. Ese es el Estado capitalista, como fue antes el Estado feudal y antes fue el Estado esclavista. Es un Estado que no defiende el conjunto, los intereses de la sociedad, sino que defiende los intereses del sector privilegiado, del sector explotador, sobre el resto de la población explotada. Porque si no, muy simple, si no hubiese Estado hoy, o sea, si no hubiese el derecho de que el monopolio de las armas la tiene el Estado, los trabajadores simplemente agarrarían sus armas y se enfrentarían contra los patrones que quieren explotarlos. ¿Por qué el trabajador aceptaría una explotación libremente, o que le cierran la fábrica como le cerraron los compañeros en esta fábrica que estamos y que ellos hace ya de 5 años la ocuparon y la tomaron? En ese momento fue un caso excepcional. En otro momento, digan, los trabajadores de la Ford quieren tomar la Ford y empezar a trabajar, y ahí va a aparecer la fuerza represiva del Estado y los va a reprimir abiertamente. Entonces, yo quería hacer esta adquisición histórica porque después yo quiero hacer un par de preguntas, depende sobre todo de las que me hagan ustedes, pero yo quería mostrar cómo el Estado se había ido formando en las distintas etapas. Era una suma de instituciones para mantener el dominio de una minoría de la población que vive sin trabajar, explotando a la mayoría. Entonces ahora vamos a lo que es más difícil de comprender. ¿Por qué bajo el capitalismo? Eso no está en el libro de Lenin. ¿Por qué bajo el capitalismo la cobertura era tan distinta? El esclavo sabía que lo explotaban y se rebelaba cada 2 por 3, y la famosa rebelión fue la más conocida, fue la de Espartaco. En el feudalismo los levantamientos de campesinos y los siervos contra los señores feudales eran muy habituales. Sabía, toda esa gente que trabajaba para el señor feudal que vivía, sabía que estaba siendo explotado, era consciente que lo explotaban, que 6 días de lo que el trabajo suyo se lo tenían que entregar al señor feudal y solamente le quedaba un día para él. La tenía re clara. Cuánto trabajaba para el patrón y cuánto trabajaba. Y el esclavo ni hablar. Entonces, yo acá termino la primera parte, y yo quiero que ustedes me hagan muchas preguntas. Y me olvidé de aclarar lo que quería que hicieran las preguntas por escrito o orales, los que quieran. Y seguimos parar un ratito y hagan todas las preguntas que quieran sobre lo que leyeron, sobre lo que estuvimos planteando ahora, o sobre qué creen que habría que desarrollar, que no está desarrollado en el libro de Lenin. Yo le contaba esto, déjenme que termino con una anécdota, hasta que lo vi acá, hasta acá el compañero Carlito Morelli, que fue dirigente de Astarza, en la época brava fue dirigente de Astarza, cuando Astarza fue reprimida violentamente por la dictadura militar. Yo entré a trabajar a Astarza en el año 80, esa es la anécdota personal. Cuando estaba en el año 80, nosotros trabajábamos de 7 de la tarde a 4, en los astilleros de acá en el Tigre. Astarza era eso, el astillero acá en el Tigre, de 7 a 4. Entonces, a las 4 de la tarde bajábamos del barco y si nos quedábamos a hacer extra era hasta las 7. Entonces nos quedábamos hasta las 7 de la tarde. Teníamos 15 minutos de refrigerio que nos daban una taza, que en realidad un vasito como este de mate cocido y 2 facturas. Y entonces a los 15 minutos suena una sirena y una fila lenta de trabajadores subiendo al barco. Y yo estaba con el Bocha, era un personaje de aquello en él. El tipo se empieza a reír un día y ve que van subiendo de a uno, van subiendo por la escalera, dice, pero pensar, el tipo se reía, dice, pero pensar, imagínense, invierno, porque en invierno ese horario, en verano era de las 6 de la tarde, en invierno de 7 de la tarde, a las 4 de la tarde subiendo mansamente
subimos como ovejitas, dice. Tocan un timbre y subimos. A los esclavos los tenían que matar a latigazo para que laburaran. Nosotros somos esclavos y vamos mansamente, nadie nos obliga. Y vamos para allá, tocan la sirena. Y él se reía, por supuesto, y él también. Después éramos parte de toda la fila que subía al barco. Decía, estamos peor que los esclavos, porque a los esclavos les tenían que pegar para que laburaran. Y entonces la pregunta, ¿y por qué? A los esclavos le pegaban y lo tenían atado con grillete. A los señores siervos no lo tenían atado con grillete, pues no se podían escapar a ningún lado porque tenían un ejército montado a caballo que era, te encontraban donde estuvieras, tenían que trabajar la tierra. ¿Y por qué los obreros? ¿Qué diferencia hay? Contaba cómo el Estado cambió. Entonces, ¿qué cambia bajo el capitalismo? Esa es la pregunta que hago. Yo paro acá y me hacen ustedes las preguntas a mí y piensen inclusive cómo responder esto. ¿Por qué bajo el capitalismo por qué somos esclavos asalariados? Justamente bajo el capitalismo se demuestra en la forma más oculta de la explotación. Por eso cuesta tanto demostrarle a los trabajadores, no es el objetivo ni de la charla ni del libro, pero yo quería tirar esto para que es lo más difícil de explicar al trabajador que él está siendo explotado, que parte del trabajo que hace durante el día en la jornada laboral, una parte minoritaria es el trabajo necesario, o sea, lo que él necesita y lo que el patrón le da para que él viva, se vista, tenga una vivienda y cría a sus hijos. Solo una pequeña parte, la parte mayoritaria, como era en el feudalismo, como era bajo el esclavismo, la parte mayoritaria de la clase explotadora. Y la clase explotadora, ¿por qué el trabajador sube como un cordero al laburo? Porque la compañía dijo el salario. Porque si no, no tenés forma de sobrevivir bajo el capitalismo, porque los medios de producción, la tierra, las fábricas, las herramientas y el capital que está en los bancos es propiedad de una minoría. Entonces no podés trabajar, no tenés posibilidad de trabajar nada. La tierra porque no es tuya y un trabajo de artesano tampoco porque no tenés ni la herramienta, ni el local, ni el taller, ni nada. El que lo logra es un pequeño sector de la población, como decía Carlito, que intenta hacer un poco más, salir de su grado de explotación y a veces algunos lo logran y cree que y lo logra por mérito o por las condiciones que haya tenido, pero es una minoría, la amplia mayoría no puede salir. Mire cómo será que desde el norte de África y de Siria sale la gente desesperada, no solo por la guerra, sino también por el hambre, y cruza el Mediterráneo en balsas y 3.000 personas, entre ellos niños, han muerto para irse a Europa. ¿A qué? ¿A hacer la América? ¿Europa sería? ¿Hacerse millonarios? No, a ser esclavos. Cruzan el Mediterráneo y muchos mueren ahogados para poder ser esclavos, porque en sus países ni siquiera pueden ser esclavizados, porque esos empresarios, esas patronales están en crisis total o están en guerra. Es brutal el sistema capitalista, como obliga a los trabajadores a tener que reducir sus condiciones de vida. Carlito contó el pasar, dice, bueno, hasta que se dieron cuenta los esclavos del sur de Estados Unidos de que les servían más como trabajadores para no darle de comer. No, en Estados Unidos hubo una guerra civil en el año 1861 al 65, si no me equivoco, hasta el 64, del 61 al 64, bien me corrigen acá. 4 años que una de los países que se empezaba a desarrollar como potencia, donde la burguesía del norte enfrentó a la burguesía del sur, que era la burguesía esclavista, porque tenía grandes plantaciones de algodón. Y la burguesía del norte pensaba, tenemos que ser un país desarrollado, poderoso, capitalista, imperialista, y vamos a ser la primera potencia mundial cuando terminemos con los esclavistas del sur y convertamos todos esos negros en trabajadores asalariados y industrialicemos el país, etcétera, etcétera. Porque mientras tenga esclavistas va a ser atrasado. La zona del sur sigue siendo atrasada. La zona del sur es
Esa zona que fue la zona de los confederados, la zona de los esclavistas, sigue siendo, desde el punto de vista ideológico, lo más atrasado de Norteamérica. Lo más atrasado, de todo punto de vista. Inclusive racista ni hablar, porque todos los negros eran esclavos, ¿no? Afrodescendientes. Esos no eran afrodescendientes, esos eran africanos directos. Los afrodescendientes son los que siguieron a ellos. Y entonces Lincoln, que gana la guerra, le da la libertad a los esclavos, y bueno, después lo matan, ¿no? Pero quiero decir cómo ahí fue una lucha brutal entre un sector capitalista y otro para ver qué tipo de Estado se iba a hacer. El capitalismo es el que se desarrollaba en el mundo. Ahora, un sector minoritario en el sur, porque las condiciones de las plantaciones le obligaban a plantaciones extensivas, algodonales, tenían esclavos. Y el otro dijeron, no, así con esclavos nosotros no nos vamos a desarrollar. Y fueron a la guerra civil. Y sobre esa guerra civil, sobre esa violencia terrible, con muertos y todo, se construyó la gran potencia mundial. Quiero decir esto porque cuando se estudia el Estado, a veces en las escuelas y todo lo demás, no se ve el Estado en formación, ni siquiera el Estado argentino, que nos liberamos de la colonia española, que es violento. No hay otra forma. Para terminar con una formación de Estado y suplantarla por otra, que represente otro medio de producción o que represente una liberación del país de un sojuzgamiento, de una potencia, no es de otra manera, la historia lo demuestra, que no sea en forma violenta. Y ese Estado, derrotado sus enemigos interiores y exteriores, va a reafirmar sus fuerzas armadas para poder seguir oprimiendo a las clases explotadas de su país. Sean negros libertados, como en el sur de Estados Unidos, o sean trabajadores comunes. Sigue habiendo del monopolio de ese Estado de una poderosa manejo de las armas y de toda la estructura jurídica, cárceles, ideológica, inclusive religión, que va a mantener el orden. ¿Y cuál es el orden? Que los explotados no se pueden rebelar contra los explotadores. Eso no está permitido. No está permitido que los explotados se enfrenten a los explotadores. No estaba permitido que Espartaco se levante contra sus esclavizadores, ni estaba permitido que los campesinos y siervos de la Edad Media se levantaran contra sus señores feudales. Iban presos, lo mataban, lo descuartizaban. No está permitido. No está permitido que los trabajadores se subleven contra sus explotadores actuales. No está permitido. El poder de la fuerza la tiene la clase minoritaria poderosa. Y es poderosa por eso, porque tiene el poder de las armas, y tiene el poder de la fuerza pública y el poder de la violencia. Pero no siempre se da de esta manera. Muchas veces, Lenin habla de esto, El libro de Lenin solo habla de esto. Solo habla del Estado para mostrarle a los reformistas que veían que el Estado podía ser un Estado popular, que podía tener tal o cual característica. Está diciendo, el Estado es lo que dijeron Marx y Engels. Es una banda de hombres armados que defiende los intereses de los explotadores, el Estado capitalista. No es otra cosa. ¿Pero qué surge en la segunda mitad del siglo? Gramsci lo llega a tomar y en la segunda mitad del siglo XX se desarrolla muchísimo. La burguesía es consciente de que esos estados totalitarios, brutales, que son los que se enfrentaron a la Primera Guerra Mundial, eso va a llevar a nuevas revoluciones. Entonces trata de buscar una forma de que la opresión esté más mediada, de que no sea solo con represión. Distintas formas que se desarrollan para que el Estado tenga un carácter que aparezca como un Estado benefactor, como un Estado de bienestar, como un Estado que garantiza la vida mientras vos no te quieras rebelar, te garantiza trabajo, te garantiza una casa, te garantiza mejoras para tus hijos que puedan ir a la facultad. Surge
formación de Estado integral, le dijo Gramsci, Estado ampliado se desarrolló después, el Estado benefactor, el Estado de bienestar, características que son las que priman en determinados momentos. Por ejemplo, ahora, en nuestro país no es que prima, quiero decir, no es que no haya fuerzas represivas listas, ya lo tenemos al amigo Bernie de vuelta, organizándose para venir con el helicóptero o con lo que haga falta. Lo que hay en esta etapa es que el reformismo que piensa que se puede cambiar el Estado y porque cambie un gobierno y si el gobierno sea un gobierno populista, por ejemplo kirchnerista, ese Estado ya no es tan malo, sino que ese Estado te va a dar lo que no te dio el Estado bajo el gobierno de Macri. Y entonces empieza una confusión de lo que es el gobierno, inclusive lo que son los regímenes, porque una cosa es dictadura militar, otra es democracia parlamentaria, de lo que es el Estado. El Estado es la institución que tiene la Constitución de nuestro país de hace 150 años, donde el poder está concentrado, el poder militar está concentrado en unas pocas fuerzas represivas, donde no hay, está permitido el armamento de la población. Entonces vos te podés enfrentar con la policía, pero a pedradas, ¿no? Y todavía lo están buscando a Sebastián Romero porque tiró con el mortero ese, que es un arma de juguete, porque es un, ¿cómo se llama? Un fuego artificial. Pero digo, imagínense lo que era el Estado, y que si aparecíamos nosotros ahí con 50 ametralladoras y enfrentábamos a los policías, ¿qué pasaba? No, pero en serio, compañero, a nadie se le ocurre. Porque no está determinado, no, claro, yo no digo que hay que hacerlo, estoy diciendo que está determinado que la policía puede tener armas y que vos no podés tenerlas. Digo, ese es el Estado. El poder, se le ocurrió a Sebastián Romero salir con un fuego artificial y hace 2 años que lo están buscando y pidieron más plata, pidieron de recompensa más que para un genocida. Eso es el Estado, más que para un genocida que asesinó, mató, descuartizó criaturas, desapareció a otras, ese genocida tiene menos recompensa en este Estado que un compañero que estuvo enfrentándose a las fuerzas represivas. No hirió ningún policía, está probado que no hirió ningún policía con sus fuegos artificiales, el gordo mortero. Y Daniel Ruiz se morfó 1 año de cana, compañero, por eso. Ese es el Estado. ¿Me entiendes? Digo, profundizar sobre... Entonces dicen, no, porque eso, que lo otro... No, bajo las leyes. El Estado las leyes que se votaron bajo el kirchnerismo son las que se aplican. Por ejemplo, la ley antiterrorista que se votó es la que le pueden aplicar a cualquier trabajador que ahora vaya a cortar la Panamericana. Yo quiero decir cómo hay continuidad del Estado. Y ahora con la discusión de la deuda externa también es gracioso, porque la continuidad fue un gobierno, entonces la continuidad del Estado, que el Estado argentino se hizo cargo de una deuda y entonces tiene que seguir pagándola. Y si no, viene el juez Griesa, bueno, se murió ese juez, pero vendrá otro juez en Norteamérica que nos hará pagar la deuda que asumió el Estado argentino. No importa qué gobierno que la haya asumido, si era el gobierno militar, si era el gobierno anterior o lo que fuera. Por eso digo, no confundir las instituciones, y en eso Lenin sacó el libro y es muy oportuno para nosotros para discutirlo, pero no alcanza con eso, compañero. Digo, lo de Lenin es muy importante, el curso es muy importante porque es importante profundizar en este concepto de qué es el Estado. Mientras le voy leyendo algo que Lenin escribió en 1913, que tiene que ver no con el Estado, sino con el tema de la explotación, que es importante saberlo, está muy relacionado. Se lo leo, es corto. Dice Lenin, 1913, compañero, no había empezado la guerra todavía. No había empezado esa debacle fenomenal de la Organización Internacional de los Trabajadores que había llevado a la Primera Guerra Mundial. Pero ya surgían en su seno sectores que dejaban de ser revolucionarios y eran reformistas, en el seno de esa Organización Internacional de los Trabajadores. Entonces dice Lenin, a diferencia de los anarquistas, los marxistas admiten la lucha por las reformas, es decir, por mejoras de la situación de los trabajadores
que no lesionan el poder, dejándolo como estaba, en manos de la clase dominante. O sea que los marxistas defendemos las reformas, que los trabajadores pelean, o los sectores populares, las mujeres, por ejemplo, el derecho al aborto, defendemos esas reformas, que no modifican al sistema capitalista, y las defendemos, frente a los anarquistas que no las defienden, que no les interesa. Dice Lenin, hace 107 años. Pero a la vez, los marxistas combaten con la mayor energía a los reformistas, los cuales circunscriben directa o indirectamente los anhelos y la actividad de la clase obrera a las reformas. Lo limitan solamente a los cambios, a las reformas. El reformismo es una manera que la burguesía tiene de engañar a los obreros, que seguirán siendo esclavos asalariados, pese a algunas mejoras aisladas, mientras subsista el dominio del capital. Cuando la burguesía liberal concede reformas con una mano, burguesía liberal, la burguesía en aquellos años, cuando la burguesía liberal concede reformas con una mano, siempre las retira con la otra, las reduce a la nada o las utiliza para subyugar a los obreros, para dividirlos en grupos, para eternizar la esclavitud asalariada de los trabajadores. Por eso el reformismo, incluso cuando es totalmente sincero, se transforma de hecho en un instrumento de la burguesía para corromper a los obreros y reducirlos de la impotencia. La experiencia de todos los países muestra que los obreros han sido burlados siempre que se han confiado a los reformistas. Por el contrario, si los obreros han asimilado la doctrina de Marx, es decir, si han comprendido que es inevitable la esclavitud asalariada mientras subsista el dominio del capital, no se dejarán engañar por ninguna reforma burguesa. Comprendiendo que al mantenerse el capitalismo, las reformas no pueden ser ni sólidas ni importantes. Los obreros pugnan por obtener mejoras y las utilizan para proseguir la lucha más tesonera contra la esclavitud asalariada. Los reformistas pretenden dividir y engañar con algunas dádivas a los obreros, concesiones, ¿no? Y pretenden apartarlo de su lucha de clase. Los obreros que han comprendido la falsedad del reformismo utilizan las reformas para desarrollar y ampliar su lucha de clases. Digo esta cuestión porque la lucha que Lenin hace es contra los reformistas que se habían convertido en defensores del Estado, de ese Estado brutal que había llevado a trabajadores a enfrentarse. Pero la lucha dentro del movimiento obrero, antes de su degeneración, era la lucha con el reformismo y es la lucha que sigue hasta nuestros días. Porque ese Estado que insisto, que la burguesía desarrolla como estado de bienestar posteriormente, es el estado para cooptar. Eso es lo que Lenin no sale a polemizar con el estado que coopta. Lenin sale a polemizar con un ala de su movimiento, eso está en el libro, con un ala de su movimiento que se había pasado a defender al Estado como si fuera un Estado que no tuviese carácter de clase. No es que un Estado capitalista y que era la garantía de la opresión y que la opresión de sus trabajadores era por medio de la violencia. Pero el Estado de Bienestar hace lo mismo, pero coopta con concesiones que va haciendo, como para que aparezca que no es tan malo. El kirchnerismo aparece, pero ves que si no tenés trabajo te dan un plan. Si no tenés en las épocas de oro, no bajo el kirchnerismo y mucho menos bajo Alberto, te podés conseguir la casita. ¿No ves que se pueden conseguir cosas? Inclusive, sin llegar al extremo, decía Carlito, de que por el mérito el trabajador se terminaba convirtiendo en egoísta, individualista. Sin llegar a ese extremo, es separar al trabajador. No es lo mismo el trabajador que está ocupado en blanco con convenio que el trabajador que está tercerizado. No es ferroviario ese. El ferroviario es el que está en la Unión Ferroviaria, afiliado, etc. Pero esto ha penetrado hasta en nuestras filas, compañeros. Estoy hablando de la fila de la izquierda. Considerar que los trabajadores que están contratados son de segunda. Es profunda, eso es parte de la división. Los tiene bien a los trabajadores, la burguesía los tiene bien con sueldos altos a los trabajadores de las metalúrgicas, de las siderúrgicas, de las automotrices, de las petroleras, a los que están efectivos,
Y al resto que hace el trabajito de catango, como eran los ferroviarios, como se decía en forma despectiva antes, al trabajador de vías y obra, a ese lo tiene hoy tercerizado, hoy con las peores condiciones laborales y económicas. Y esa es la separación. Y esa separación ya estaba en la época de Lenin. No dentro del mismo país. La época de Lenin era entre los trabajadores. Lenin que decía, la base del reformismo es la aristocracia obrera, que eran los obreros privilegiados de las potencias imperiales, como los ingleses, que podían darle, la burguesía inglesa le podía dar algunas migajas a sus esclavos asalariados porque esa potencia imperial que era Inglaterra oprimía a decenas de colonias o semicolonias como era nuestro país. En base a esa explotación, parte le podía dar y ese obrero se transformaba en un defensor de esa potencia imperial, mientras sojuzgara a los trabajadores de las colonias. Eso, que era para una minoría, que era la aristocracia obrera, era la base material del reformismo que se dio a principios del siglo XX. El reformismo que conocemos hoy, o que a veces no es ni siquiera reformismo, sino que es directamente una corriente burguesa, como es el caso del peronismo o del kirchnerismo, se basa no en el desarrollo de una aristocracia obrera, porque nuestro país no puede desarrollar este sector social de esta manera, pero sí en la diferenciación de los trabajadores, inclusive con los trabajadores inmigrantes. Entonces, en esta división de los trabajadores y tener un poco mejor a un sector de los trabajadores, en pretender que el trabajador que ya no puede conseguir trabajo tiene que ir a pedirle al puntero, al dirigente barrial, al dirigente... Yo nombro un montón de cosas y usted no me nombra un elemento fundamental de todo este proceso de explotación que tiene el Estado ampliado o que tiene el Estado de bienestar. Carlito nombró la religión, hablamos de la iglesia, no solo la iglesia católica. Muy bien, la burocracia sindical, bien, muy bien Elizabeth. La burocracia sindical se ha convertido en el siglo XX, lo que tenemos en el siglo XXI, en el mundo, se ha convertido en un factor determinante del mantenimiento del capitalismo. Fundamental, compañeros, es fundamental. Cuando nosotros decimos, si no se separan las cosas, nosotros, ¿qué decimos? Los sindicatos en Argentina, ¿cómo están? Burocratizados. ¿Pero qué más decimos? Estatizados, muy bien. Están estatizados, o sea que dependen del Estado. Porque la cuota compulsiva de la cuota sindical la retiene, el Estado la determina. La retiene la patronal y la recibe el burócrata. Las leyes regimentan absolutamente a los sindicatos. Dependen en Argentina, que es uno de los pocos países del mundo, si no el único país del mundo donde tiene obra social, la gran capacidad de manejo de los sindicatos es las obras sociales, que es fabulosa la guita, y esa la controla directamente el Estado. Y de la salud. Estamos hablando de fortuna. O sea, y si vos te haces el loco, ya le había pasado la otra vez, no le habían devuelto la guita, y Cristina Kirchner no se la quería devolver. Y Macri tampoco, se le iba tirando a cuentagota. La guita que el Estado había recaudado de los trabajadores, que era guita para las obras sociales, y no se la daban. Ese sometimiento de los sindicatos al Estado, o al gobierno de turno, como quieran llamarlo, pero las leyes que reglamentan y regimentan las obras sociales de los sindicatos, hace que los sindicatos no sean independientes. Todos los sindicatos son dependientes del Estado. La burocracia sindical se hace agente directo del capital, agente directo de la represión. ¿Qué ejemplo brutal pueden contarme en la Argentina de los últimos 40 años que demuestre esto que estoy diciendo yo? Que la burocracia sindical es parte fundamental. No, vos, Carlito, no. Pero está bien, porque él levantó la mano rápido, sé que piensen que va por ahí. María de los Ángeles. Bueno, ya que estamos cerca del 8 de marzo y hay una lucha muy importante ahora en las calles, recuerdo clarísimo que cuando las mujeres habíamos conquistado la media sanción por el derecho al aborto
En nuestro país, la CGT fue una de las primeras fuerzas que salió públicamente a decir que no había plata si las mujeres conquistábamos ese derecho. Y es gravísimo. Ese es un ejemplo. Yo decía algo todavía mucho más brutal, y por eso dije 40 años, la dictadura. Compañero, la burocracia sindical organizó la AAA. La burocracia sindical fue parte de las bandas armadas que liquidaron a la vanguardia obrera juvenil de nuestro país, que enfrentaba al gobierno reaccionario de Isabel Perón y también al Pacto Social de Perón. Fue parte esencial. Miren, ahora, y no es tan lejano. Pili Rodríguez es un dirigente sindical de San Lorenzo, municipal, y estuvo preso y estuvo condenado por crímenes de lesa humanidad. Pili Rodríguez acaba de ser elegido asesor del sindicato aceitero de San Lorenzo. Reguera, que es el que dirige el sindicato aceitero de San Lorenzo, ojo, no confundir con Jofra, que dirige el sindicato aceitero de Rosario y la Federación. Jofra dirige todo menos el sindicato de San Lorenzo. Lo que pasa es que el sindicato de San Lorenzo aceitero es muy importante porque es San Lorenzo y Puerto San Martín donde sale el 30% de la soja, aceite de soja y pellet de soja de nuestro país. O sea que tiene un poquito de peso este muchacho. Acabo de elegir esta semana, compañero. Acabo de poner un tipo que fue condenado por crimen de lesa humanidad y él, Reguera, ¿cómo lo justifica? Y bueno, dice, pero un tipo que a mí, él me enseñó todo. Para no hablar de Gerardo Martínez, que dirige la UOCRA. O sea, elementos brutales de la burocracia sindical. Los compañeros asesinados del PST de la masacre de Pacheco fueron asesinados por una banda de la UOM. Los compañeros... el Gordo Rodríguez Mata, como chiflan acá, fue parte también de los que mandaron al frente a los delegados en Ford y a los 13 compañeros desaparecidos de Mercedes-Benz. La lista se la daban ellos. Se integraron plenamente. Bueno, Minguito era de la UOM, fue uno de los responsables del asesinato de los camaradas nuestros del PST en la masacre de Pacheco. Bueno, van a nombrar cantidad, compañeros, de esos tipos que fueron agentes directos del Estado capitalista, antes de la dictadura y bajo la dictadura militar. Eso es lo que quiero decir. Entonces, la burocracia sindical se integra plenamente. Digo, lo de Gerardo Martínez y después los otros, en forma, si querés, en forma más solapada. Yo sé que se armó en varios grupos la discusión, y nadie lo quiere decir, que eso me extraña, de que ¿por qué? Pero estamos en contra de la violencia. Somos militantes, dicen algunos compañeros, pero nosotros estamos en contra de la violencia. ¿Cómo vamos a estar a favor de que en forma violenta cambiemos el Estado? Nosotros queremos que los trabajadores tomen el poder y cambien el conjunto de las raíces y cambien todo el Estado capitalista que está y todas las fuerzas represivas, toda su legislación, todos los jueces, todas las cárceles, que está poblada de hijos de trabajadores y que no hay ninguno de los que viven en Nordelta, que son los verdaderos capos del narcotráfico en nuestro país, de la trata de personas y de cuánto gran crimen hay, como sabemos y se ha demostrado, con la policía. Cayó la cúpula, toda la policía de la provincia de Santa Fe, y cayó dos veces, y cayó la cúpula de la policía de la provincia de Córdoba, ligada absolutamente a la trata y a narcotráfico. Entonces, ¿cómo no va a ser violenta la forma de destruir ese Estado? ¿De qué otra manera que no sea violenta? ¿Cómo van a permitir que los 4.000 dueños de las tierras más productivas, o sea, casi el 50% de las tierras productivas de nuestro país está en manos de 4.000 familias? No hay más oligarquía, eso, los Santa Marina, los Anchorena, los Balsa González, esas son cosas del pasado. ¿No? Le habrán dicho más de uno de ustedes cuando dicen, no, pero lo del campo, no existe más ese campo. Sí, existe otro campo. El campo manejado por los grandes grupos como Cargill, como los Grocopatel, como las grandes empresas que o compran o compran los campos o directamente los trabajan
directamente dándole un pequeño arrendamiento a los dueños. Pero la concentración, insisto, de 4.000 grandes terratenientes en nuestro país que tienen la mitad de las tierras productivas de este rico país que produce alimentos para 300 millones de personas y se nos mueren los chicos huichis en Salta. Es un escándalo. Pero si le tocamos a esos terratenientes el 10% de las retenciones como intentó hacer con la 125, se te levantan y te sublevan y te cortan las rutas. Y entonces hay que negociar, te dicen los kirchneristas. No tenés otra, no le podés tocar la mano en el bolsillo. Los jubilados, ¿qué van a protestar los jubilados? Le metemos la mano en el bolsillo, tranquilo, ¿qué problema hay? Los jubilados no se van a levantar como los ojeros. ¿Me entienden? Digo, la explicación que dan cuando, ¿por qué tiene un límite? Porque este estado de bienestar no tiene nada de bienestar. Lo habrá tenido en su momento para algunos sectores, pero hoy es hambre. Y si no tocas los intereses de las petroleras, de las gasíferas, de las mineras, de los bancos, de los grandes grupos empresarios, empezando por los grupos que son los grandes buitres que tienen los bonos de la deuda argentina, si no tocas los dueños de los campos, si no tocas a los grandes ganadores como son la familia Roca y tantos otros dueños de las industrias de nuestro país, si vos no los tocas, no hay posibilidad ninguna de que la clase obrera deje de ser esclava asalariada. No hay ninguna posibilidad. Y entonces, o nos, claro, entonces, ¿qué tenemos? Estamos condenados, hay que negociar, le sacamos los jubilados, hay que ser solidarios, dice Carlos Heller, ex comunista, dueño del Banco Credicop. Claro, la solidaridad tiene que doler, pero a él no le duele. Le duele a los jubilados que ganan más de 16.000 pesos. Bueno, los que no llegan están privilegiados. Los que no llegan a 16.000 han sido beneficiados, como prometí en campaña, dijo Alberto, que los que iban a estar peor iban a estar mejor. Quiero decir, compañeros, que el Estado argentino, que se basó la propiedad de la tierra en el exterminio de la famosa conquista del desierto, el exterminio de la población local, aborigen o como quieran llamarla, indígena o originaria, esa tierra se la repartieron algunos. Entonces, digo, el capitalismo dice que somos todos iguales. No, no somos iguales, somos todos desiguales. Entonces, la famosa libertad que pretende el capitalismo y de la igualdad son falsas, porque no hay igualdad. Cuando una minoría tiene el conjunto de los medios de producción, de la tierra, de las fábricas, de las herramientas y de todo lo necesario para producir, capital, los bancos, y otros no tenemos nada, nada más que el trabajo de nuestras manos o de nuestra cabeza para vender. No somos iguales. Entonces la ley no somos iguales ante la ley. No somos iguales ante la ley. Entonces digo, esta cuestión es fundamental, porque si no, la política que penetra en las ideas revolucionarias es que no se puede hacer la revolución. Porque hoy la gente no está dispuesta a tomar las cosas con violencia. O se confunde que la violencia que nosotros determinamos como que sea necesaria, lamentablemente, porque los empresarios que por el 10% del aumento de las retenciones llegaron a desabastecer a ciudades enteras en la crisis de la 125, imagínense si le decimos, mirá, no te vamos a tocar el 10% de la ganancia, te vamos a sacar la base de tu ganancia, que es la tierra, que te ha dado a vos y te dio a tus padres y a tus abuelos fortunas fabulosas que se hicieron hasta castillos y que la dilapidan en forma
escandalosa. Le vamos a sacar a tierra. El tipo dice, sí, bueno, también, ¿qué vas a querer que haga? Te la dejo. No, compañero, para eso tiene su ejército. Para eso tiene su gendarmería, para eso tiene su policía, para que defenderle de la propiedad que no se la podemos tocar. Si nosotros queremos hacer que un gobierno de los trabajadores significa un Estado donde dirijan los trabajadores y por primera vez será un Estado de la mayoría y va a tener que aplicar lamentablemente violencia sobre la minoría porque la minoría esa de inescrupulosa de asesinos que hicieron un genocidio y estarían dispuestos a hacer 20 genocidios más. Esos Roca, los Ratazzi, todos los grupos empresarios que se le ocurran, las empresas, la Ford acá enfrente, la Mercedes-Benz, los grandes grupos imperialistas, los empresarios imperialistas que están en nuestro país, que fueron responsables de eso, están dispuestos a hacer 20 de esos genocidios. Y entonces si nosotros actuamos con absoluta actitud pacifista, nos va a costar caro. ¿Significa nosotros que nos vamos a armar, salimos de acá y le damos una arma a cada uno para que tenga? No, compañeros, nosotros lo que hablamos, cuando hablamos de la violencia, es lo que dice Lenin, los obreros armados, organizados como clase explotada para terminar con la clase de los explotadores que ya tiene su ejército. Entonces, esa es una discusión interesante, surgió en los 70. Entonces, si la clase obrera se tiene que convertir en ejército, empecemos por hacer el ejército, decían los del ERP o decían los montoneros. ¡No! Lo primero que convencer a los trabajadores, que son los trabajadores que tienen que enfrentar a los capitalistas. Y que los capitalistas van a resistir. Y ahí está la gloriosa revolución de 1952 en Bolivia. En una semana los trabajadores... No, ¿qué te decía la guerrilla? No, vamos acumulando las armas y asaltamos un cuartel y guardamos armas y armas para el pueblo, ¿no? Y Bombita Rodríguez hoy lo ridiculiza. Y vamos a ir armas para el pueblo y vamos juntando. Y entonces, así lentamente, haciendo un pequeño ejército, el ejército revolucionario del pueblo, minoritario, vamos ganando la mayoría. De ninguna manera, compañero, los obreros bolivianos en el 52 se levantaron, enfrentaron al régimen capitalista en Bolivia, fundaron la Central Obrera Boliviana en abril del 52, asaltaron algunos cuarteles, pero más que asaltar los cuarteles, eran mineros, agarraron dinamita y con esa dinamita desarmaron el ejército. Y años después, cuando el ejército tenía que desfilar, les pedían, porque después fueron traicionados los trabajadores y esa revolución no se continuó. El ejército le tenía que pedir prestadas las armas que los trabajadores le habían sacado años antes en los desfiles. En una semana los trabajadores se armaron, compañeros, cuando en la conciencia y del grado de madurez que se dio, dijeron, es el momento que tenemos que salir, agarremos la dinamita porque si no nos matan, y le sacaron las armas al ejército. Ese es el proceso que nosotros queremos. No confiamos en un proceso que hoy metemos a Nicolás del Caño, o con Romina de Play, mañana 2 más, 3 más, y sigamos, y ganamos 200 diputados, votan una ley, y viene el presidente, que en nuestro país es así, y te deroga la ley. No va a ser por vía parlamentaria, somos revolucionarios. Creemos que un proceso revolucionario va a llevar a los trabajadores al poder. ¿Mañana? No. No, mañana no. Mañana no, seguro que no. Pero va a ser violento, como yo lo siento mucho. Y si tomamos el poder de nuestro país, y si miramos alrededor, no miremos solamente la Argentina, lo que fue el genocidio. En Chile, los trabajadores intentaron, de alguna manera, cuestionar el capitalismo, lograron la nacionalización del cobre, lograron una serie de medidas reformistas, pero que cuestionaban el poder económico de la burguesía. La burguesía preparó un golpe brutal que hasta el día de hoy lo siguen sufriendo nuestros hermanos chilenos. Acá están los compañeros que han venido y son expresión de esa juventud que ha superado el miedo y el temor que impuso el pinochetismo sobre aquella generación que se atrevió a cuestionar el capitalismo y que fue liquidada físicamente. Y quedó el terror ese y se está superando a partir de la expresión que nosotros hemos visto de ese levantamiento enorme que ha habido en Chile. Bueno,
Bueno, eso ya lo hablaron acá la otra vez cuando vino Chip y discutieron mucho sobre la situación internacional. Yo les digo que la perspectiva revolucionaria es que nosotros tenemos plena confianza que el capitalismo, así como generó, así como genera y sigue generando esclavos asalariados, inclusive en su crisis, yo no digo definitiva, pero en su fase más decadente, la fase más decadente del capitalismo, hay países enteros, hay regiones enteras, yo diría que parte del mundo, donde ya el capitalismo es incapaz de ni siquiera explotar al conjunto de los asalariados, al conjunto de los esclavos que ellos tienen. Están en decadencia que hay sectores inmensos, 10, 15% de la población que ya no consigue trabajo. Es tan decadente el sistema capitalista que ya ni siquiera le puede sacar la sangre a esa gente. Entonces, para que no se subleve, le dan un plan, le dan una jubilación, le dan un bolsón de comida, le dan algo para que ese ser humano que ya el capitalismo no lo necesita, no se le subleve y le den. Entonces eso te lo venden los reformistas como si no viste que se puede conseguir que la gente no se muera de hambre, que si tienen un plan, que si tienen una renta universal, dicen en otros, en los países más desarrollados, que tienen más grasa para repartir, una renta universal. En Europa se habla mucho de eso, en Estados Unidos, una renta universal para que ese sector que nunca más va a conseguir trabajo tenga por lo menos cómo subsistir. Ese es el futuro que tiene el capitalismo para nosotros. Y nosotros combatimos eso. Nosotros nos organizamos para eso. Nosotros estudiamos a los revolucionarios que hace un siglo determinaron, por eso el libro de Lenin, determinan qué es las tareas que siguen vigentes hace 100 años. Y no nos confundimos con que ahora el Estado ya no es el de Lenin. Claro que no es el de Lenin. Por eso también estudiamos y desarrollamos las teorías de Trotsky y combinamos con los pensamientos que hizo Gramsci, porque los que siguen a Gramsci en general son reformistas. Los que reivindican a Gramsci en nuestro país y en el mundo reivindican un Gramsci deformado para su gusto y que es reformista. No se puede cambiar el mundo, se puede reformar, se puede mejorar, pero no se puede cambiar radicalmente. Ya fracasó. Cuando el movimiento obrero hizo una revolución, como la rusa, después degeneró, miren lo que terminó, hubo totalitarismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo único que se puede hacer es reformar, sin darse cuenta que estamos viviendo en sociedades brutalmente totalitarias, brutalmente represivas, como las que estaba contando en las guerras que se han desarrollado. Para no ir muy lejos, y con esto termino, y quiero que ustedes me hagan así ahora preguntas, en China, compañeros, en China ahora viene el coronavirus, pero hay ciudades enteras de 11 millones de habitantes donde los tipos no pueden salir a la calle porque te cagan a tiro. Porque el tipo dice, vas a contagiar a alguno. El presidente, Xi Jinping, ahora saltó, que ocultó la epidemia de este virus al principio, porque eso sabía que le podía costar caro a él, ahora tiene toda la gente, es un estado totalmente totalitario el chino, y entonces tiene a la gente encanutada en las casas. Vamos a ver cuando termine todo esto, más allá de la gente que va a morir por este virus, la represión brutal que se está desarrollando sobre el pueblo chino, y si esto no desarrolla nuevas formas de levantamiento o rebeliones. Nosotros apostamos, termino con esto, nosotros apostamos, compañeros, tenemos plena confianza que el capitalismo que ha formado estos esclavos asalariados, junto con ese esclavo asalariado, está creando, como dijo Marx, sus propios sepultureros. Pero para que ese sepulturero, que es la clase obrera mundial, arrastrando a todos los sectores oprimidos de la tierra, pueda triunfar, necesita algo, que es el partido. ¿El partido qué es, compañero? ¿Es el PTS? No, el PTS pelea por el partido revolucionario que necesita la clase obrera. La burguesía tiene su Estado Mayor. Su Estado Mayor determinado por el gobierno, por la oposición burguesa, por la iglesia. O sea, la burguesía tiene un Estado Mayor que determina permanentemente, por medio de las instituciones que sean, las instituciones militares, las parlamentarias, las judiciales, las que sean, determina la forma de opresión
que va a ejercer y de explotación sobre el resto de la población. La clase obrera no tiene ese Estado Mayor. El Estado Mayor que tendría que ser el Estado que se ha vendido, que es parte del Estado Mayor burgués, que es la burocracia sindical. Entonces la clase obrera necesita un Estado Mayor. Construir un Estado Mayor. El Estado Mayor significa una conducción que tenga claridad a dónde va. La burguesía tiene claridad a dónde va y qué quiere hacer. Y se pelea entre ellas y van cambiando de gobierno, pero tiene claridad a dónde va. La clase obrera no tiene claridad a dónde va. La vanguardia obrera organizada en partidos es la que tiene que dar las alternativas científicas marxistas del programa para que cuando las condiciones objetivas hagan que centenares de miles de trabajadores, jóvenes y mujeres adopten ese programa, tengan una conducción elaborada que surja de su propio seno. El partido es eso, compañero, el partido es la forma específica de la organización con la experiencia de 150 o 200 años de lucha de la clase obrera mundial. Y ese es el marxismo que nosotros queremos que sea la verdadera guía para la acción revolucionaria de los trabajadores de Argentina y del mundo. Peleamos por formar esa organización. Peleamos porque esa organización sea una organización científica que estudie la realidad del país, la historia de la clase obrera, de los movimientos sociales, de la lucha de las mujeres, de todo aquel que se ha enfrentado y se quiere enfrentar a las miserias del capitalismo. Sea como sea, quiero decir, de la manera que sea, en la lucha sindical, en la lucha electoral, en la lucha económica, en la lucha parlamentaria. Pero la organización que necesita es formar ese Estado Mayor. Ese es el Partido Revolucionario de la Clase Obrera. El PTS, compañero, el único que pelea es porque surja ese partido. Por eso hacemos miles de cosas. Hacemos el Frente de Izquierda con otros compañeros, les proponemos del Frente de Izquierda, del PO, del MST, del MAS, del MAS no quiso entrar, y de Izquierda Socialista, y le proponemos ahora hacer una conferencia latinoamericana que esperemos que se pueda realizar, para empezar a discutir los fenómenos que han surgido en todo el continente. Y discutamos la diferencia que tenemos sobre eso y cuál es el programa que hay que levantar. Y en esa lucha viva de ideas que van chocando jóvenes, trabajadores, algunos adultos, se incorporen en esta pelea. Porque esta pelea, compañero, es la única pelea que merece ser vivida. Es la lucha por cambiar de raíz esta sociedad. Es la lucha por construir una sociedad sin explotadores ni explotados. Es la lucha para terminar con el estado de opresión que sufre la humanidad bajo el capitalismo de hace 200 o 300 años. Para terminar con esto, con las guerras, para terminar con las miserias, para terminar que los chicos huichis de nuestros países mueran de hambre. Para terminar con esa iglesia vetusta, arcaica, que prohíbe el derecho simple de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Para terminar con todas esas atrocidades del capitalismo, es que nosotros peleamos por la revolución socialista. Y peleamos por esa revolución socialista organizados hoy en el PTS, porque consideramos que la tarea más importante que tienen la clase obrera argentina y nuestro partido es formar ese Estado Mayor de la revolución socialista en nuestro país. Esa es la simple tarea que tiene el PTS. Y los convoca a ustedes, a los que no son militantes, a que se incorporen a esa tarea. A que se incorporen a pelear juntos, a luchar, a entender, a discutir, a debatir, a integrarse plenamente. Y les digo a los militantes en particular, ustedes militantes no deben ser simplemente compañeros que desarrollan los movimientos, sea el de la mujer, sea el movimiento sindical, la Bordeaux, la alimentación ahora, o la naranja granate, la granate en el neumático, la naranja Bordeaux en gráfico, o la lucha que sea. No, compañeros, ustedes tienen que convocar a sus compañeros, a sus amigas, vecinas, a sus compañeros de trabajo, para que se acerquen y conozcan las ideas que van mucho más allá de las que pudimos dar en la campaña electoral. Y que ahora se revitalizan esas ideas que nosotros con Nico del Caño o con Miriam Brema decíamos y seguimos diciendo por la televisión, sino que son las ideas que surgen y que a cada día están más claras. No dijimos nosotros que no había que pagar la deuda externa.
¿No dice ahora el Fondo Monetario Internacional que es insustentable el pago de la deuda externa? Los mismos que prestaron la guita para sojuzgarnos y para oprimirnos. Pero ¿me entiende lo que digo? Hoy todavía no nos escuchan millones, o sí nos escuchan, pero no nos siguen. Pero las perspectivas están dadas por la miseria del capitalismo en nuestro país. Que nos sigan, que empiecen a cada vez más a acercarse los compañeros con nuestras ideas, que cada vez les sean más simpáticas esas ideas. Y en eso vamos a empezar a discutir todo. El programa, cómo llegamos. ¿Tendrá que ser violento o no? Toda esta polémica que se está dando en los grupos que ustedes de estudio tienen. ¿Estamos por la revolución o estamos por simplemente la reforma? ¿Queremos solamente diputados? ¿O queremos ganar algún sindicato? ¿O queremos cambiar de raíz la sociedad? Bueno, todo esto es lo que nosotros queremos discutir. Todo esto es parte de reivindicar las ideas de Lenin, que la plasmó en forma brillante en infinidad de libros. 3 libros escribió en la clandestinidad, no sobre el Estado de la Revolución. 3 libros le dio al pelado para... Claro, el tipo no tenía WhatsApp, no tenía nada, estaba desesperado. No, escribió porque veía que era necesario. Sí, es una discusión que se da en mayoría de los grupos, no solo de estudio de esto, sino en general cuando se empieza a discutir socialismo o las tareas socialistas. ¿Cómo será la sociedad que proponemos nosotros? Mire, compañero, cuando nosotros hablamos de estrategia soviética, ustedes la habrán escuchado muchos, son militantes seguros, o cuando hablamos, ¿qué es esto? ¿Cómo se come esto? Nosotros planteamos que en todo desarrollo de lucha importante, buscar la coordinación en la lucha y buscar formas donde los trabajadores, las mujeres, los jóvenes, los sectores en lucha se puedan organizar más allá del sindicato o del centro de estudiantes, que empiecen a coordinar las distintas formas para auto-organizarse. Es lo que hicieron los compañeros de alguna manera con asambleas populares o con los comités de emergencia y resguardo en Chile. Organismos que se hacían, por ejemplo, en Antofagasta, lo podían contar los compañeros, ya lo contaron cuando vino acá Nico, es cómo ellos se organizaron por más allá del sindicato que de cada uno, inclusive algunos no eran de sindicato, para ser parte de la vanguardia, resguardar la vanguardia que era reprimida, la primera línea o los que fueran, inclusive resguardarlo médicamente, resguardarlo también desde el punto de vista con los abogados de la defensa, por eso comité de emergencia y resguardo. Porque en la lucha se fue forjando esa organización. Porque en todo proceso revolucionario, como conté antes de la Central Obrera Boliviana, terminó siendo un organismo de doble poder. ¿Qué es doble poder? El poder que van surgiendo desde abajo en las luchas y en los procesos revolucionarios, que los trabajadores se van organizando para enfrentar al poder instituido. En un periodo de tiempo, en Rusia fueron los soviets armados entre febrero y octubre, había doble poder. Por un lado estaba el poder formal del ejército y del gobierno de turno, y por otro lado el poder que tenían los soviets de obreros, soldados y campesinos que estaban armados. Ese doble poder fue chocando hasta que se definió la situación a favor de los trabajadores. En Bolivia no, se definió a favor de los capitalistas. Entonces, la lucha por esas formas de organización soviéticas, decimos consejo de base, es una de las improntas que nosotros tenemos y es una de las mayores diferencias que tenemos con nuestros socios del Frente de Izquierda. Porque aunque ellos lo pongan en su programa, tanto el PO, Izquierda Socialista, o el MST, pongan que están por una salida soviética, en la práctica cotidiana, tanto en procesos revolucionarios como procesos álgidos de lucha de clase, donde es necesario la formación de esas coordinadoras que después pueden derivar en verdaderos organismos soviéticos. No sabemos, quizás, si el proceso se continúa, se convertirán en eso. Y esos soviets, ¿qué son los soviets en Rusia? Eran organismos que organizaban a los trabajadores, a los campesinos y a los soldados en una región.
que estaban centralizados porque mandaban representantes. Pero eso que eran la organización de la lucha revolucionaria, fueron el organismo de la insurrección también. Es el organismo que prepara, o sea, es el organismo de la revolución en las tres etapas. En la etapa previa, en la etapa de la insurrección y en la etapa posterior del Estado obrero que se consigue expropiando la burguesía. ¿Quién detenta el poder? Los soviets. Porque si lo detenta la casta burocrática por revolucionaria que sea, se termina convirtiendo en un régimen totalitario como fue el estalinismo. Solo si se mantiene el poder económico y el desarrollo de la sociedad se hace sobre lo que dice la amplia mayoría. Por eso nosotros estamos por la estrategia soviética. Antes, durante y después de la revolución. Confiamos plenamente en esa forma de organización que surgió, les digo, esto no surgió de la idea de Lenin. Lenin la toma y Trotsky la toma, y Trotsky se aviva y participante en la Revolución del 5, donde surgen los soviets, como una nueva forma de organización que dio proceso revolucionario. Todo proceso revolucionario da distintas formas de organización. El proceso en Chile, en el 73, fueron los cordones industriales, ya conté lo de Bolivia, y en múltiples procesos revolucionarios que hubo en el siglo XX, surgieron organismos de estas características soviéticas, aunque no fuera copiado exactamente el modelo ruso, de estas características soviéticas. Y en nuestro país, las coordinadoras del 75, que superaban a la división de sindicatos, empezaron ese camino, aunque no lograron convertirse en una alternativa política cuando fue la crisis del Rodrigazo en mediados del 75. Pero nosotros peleamos por esa perspectiva, porque solo en una organización de este tipo se desplegará la energía de las masas. Y después de la toma de poder en ese estado, solamente las masas podrán imponer sus conocimientos a los técnicos o al tipo que con el dedito parado dirá qué es lo que hay que hacer o no hay que hacer. Los trabajadores de Madigraf, los trabajadores de Sanón, podrán mostrar en ejemplos chiquitos cómo los trabajadores pueden organizar, más allá que al estar en un mar capitalista es imposible que sus respectivas fábricas puedan tener alguna viabilidad desde el punto de vista de la competencia capitalista. Pero la organización por abajo, quien determina qué se imprime, qué es lo que se hace, etcétera, etcétera, obviamente lo que determina es el mercado siniestro del capitalismo. Te cortan la luz y perdiste. Pero te quiero decir, lo que estoy diciendo es la decisión de los trabajadores de ver qué es lo que se hace con el trabajo, qué es lo que se hace con el país y dónde el país invierte. Vamos a invertir en lo que sea. Esa es la forma que nosotros queremos. La forma del Estado obrero, compañero, no es una forma distinta como nosotros lo pensamos. Para nosotros es democrática. Es democrática, quiere decir que entonces van a tener más derechos los explotadores que los explotados. No, compañero. Nosotros lo que decimos, hay una palabra que es muy fea, hay una expresión que pasó a la historia como algo muy feo, que se llama dictadura del proletariado. Es horrible, porque pasó a la historia como la expresión de lo que es el estalinismo, que dejó de ser dictadura de una clase, fue la dictadura de un grupo o la dictadura de un partido. ¿Qué es dictadura del proletariado? La dictadura de la mayoría de la población explotada que asume el poder político y oprime a la anterior clase explotadora. Por ejemplo, a los dueños de los campos, de las tierras, de la fábrica y todo lo demás, que van a boicotear. Desde adentro y desde afuera, imagínense la Fiat, compañero, la Fiat está en Brasil. ¿Va a boicotear o no la producción argentina? La va a boicotear. Van a convencer al compañero Bolsonaro, compañero, ¿no? Bolsonaro, a que mande sus tropas para aplastar a los rebeldes argentinos que han osado expropiar a los capitalistas de este país. Piñera, o el que lo siga, ¿no mandará sus tropas o intentará mandar sus tropas? Es muy probable, entonces estamos perdidos. No, compañero, porque si la clase obrera argentina toma el poder en su lucha contra el capitalismo, será
superior a como hicieron los barbudos de Sierra Maestra que bajaron y tomaron poder en Cuba y generaron un movimiento de simpatía internacional fabuloso. Y entonces serán los obreros y trabajadores chilenos que se levantarán para evitar que el ejército sanguinario cruce la cordillera para aplastar la revolución argentina. Y será al revés, y serán los chilenos que toman el poder. Pararemos nosotros si todavía no hemos tomado el poder al ejército o la fuerza represiva que quieran mandar para aplastar ese proceso revolucionario. Porque confiamos plenamente que una revolución contagia a los trabajadores de otros países. Inclusive, cuando Vietnam, compañero, se levantó en armas y peleó en forma heroica, logró que el pueblo americano se levantara y frenara esa maquinaria de guerra que podía haber hecho desaparecer a Vietnam con solo tirar una bomba atómica. Fue el pueblo norteamericano el que frenó la maquinaria de guerra yanqui. Claro que está bien que tiene que estar la heroicidad del pueblo vietnamita enfrentando en el terreno y dejando 2 millones de muertos mientras los yanquis dejaron el 10%. Pero si no era por la movilización pacífica de las masas norteamericanas, no se paraba la guerra de Vietnam. Y entonces estamos plenamente confiados de eso. Por eso nosotros somos internacionalistas, porque consideramos no solo de un punto de vista científico que si la revolución empieza en un país se tiene que continuar, porque si no te ahogan en un país como la ahogaron a Cuba o como han ahogado los otros países, sino somos internacionalistas porque estamos confiados que un proceso revolucionario que se desata en un país va a contagiar a otros. Pero el tema es si vos estás antes. En Chile estábamos, pero éramos poquitos. En Bolivia estamos, pero somos menos todavía. Y en Francia hay un proceso que comenzó de una situación prerevolucionaria con los chalecos amarillos, eso lo vieron con el Chipi. Muchos de ustedes han estado en la charla de Chipi. Pero ahí nosotros podemos incidir. Y esa pequeña incidencia con el compañero Anás y los compañeros ferroviarios, más allá de que el proceso no se continúa al calor de lo que fue el pico del año pasado, como en Chile, el pico fue en noviembre, en la huelga del 12 de noviembre, lo que ha sucedido en esas dos, por nombrar dos lugares emblemáticos, Chile y Francia, lo que ha sucedido dentro del movimiento de masa, el movimiento obrero y en la vanguardia particularmente, son de elecciones que se van a ir sacando y la perspectiva entonces sí de construir un partido revolucionario. Porque si hay nuevos procesos de levantamiento de masas y no hay una conducción, no está el Estado Mayor o no está preparada una vanguardia para formar el Estado Mayor al calor del proceso revolucionario, esa energía fabulosa se pierde. Se pierde, como digo, lo que falta es un partido revolucionario. En Francia faltó eso. Y en Chile también. Queremos construir esos partidos revolucionarios en todo el mundo porque las masas se van a cansar, se van a rebelar y van a hacer nuevas rebeliones y van a hacer revoluciones. Y si en esas revoluciones no hay, como fue en el 2001, en algún fenómeno de jornadas revolucionarias que vivimos en nuestro país, el 19 y 20, cuando volteamos de la Rúa, dejamos 42 mártires en la calle, pero volteamos a un gobierno electo democráticamente. Hubo violencia ahí, sí, pero la violencia fue solamente contra nosotros. Del otro lado no cayó nadie. O nos preparamos para que la próxima triunfar, o vamos a tener otra vez una derrota. Y prepararse para triunfar, compañeros, es preparar las condiciones de la formación de un partido revolucionario que saque elecciones de los procesos, no solo en nuestro país, que pasa poco, sino de los otros países. Por eso queremos ir a esta conferencia latinoamericana. Le insistimos a nuestro compañero de FIT, no queremos conferencia latinoamericana, queremos conferencia internacional para discutir los grandes procesos que hay en Irak, en Irán, en el Líbano, que cayó el gobierno, en Francia, en España, meten presos a los separatistas catalanes. Ah, no queremos, empezaron a dar vuelta. No quieren solo latinoamericanos. Bueno, empezaremos con el latinoamericano. Nuestra estrategia es hacer una gran conferencia internacional donde podamos debatir entre los revolucionarios del mundo y las corrientes que empiecen a ver que está cambiando la realidad y que quieren
ser parte de ese cambio. Y tampoco discutir las ideas nuestras, compañeros. Y si las ideas de ellos son mejores, las cambiaremos. Y si las nuestras son mejores, los convenceremos. No convenceremos a todos, bueno, a algunos. Como mejor acá. Yo no voy a convencer a todos, pero convenceré a algunos. Y digo, no solamente los que no son militantes, también quiero tratar de convencer a los que son militantes que tienen que salir a ganar, compañeros. A su amiga, a su amigo, vuelvo a insistir con eso. A su vecina, a su compañero de trabajo, de estudio. Convencerla de las ideas revolucionarias. Eso es lo que nosotros queremos transmitir. O sea, lo que Nico o Miriam o a veces el Chipe lo dicen por televisión, lo tenemos que multiplicar por 100 o por 1000 por abajo, compañero. Porque el Estado Mayor lo construyen ustedes. Ustedes. En los barrios, en la fábrica, en las escuelas, en los hospitales, en los lugares donde estén, en sus barrios, convenciendo a otros compañeros. Esa es la única manera de extender las ideas revolucionarias, sentándose con el compañero, con la compañera, sentándose a discutir, tomar un mate, profundizar en sus ideas, intercambiarlas, discutir, estudiar, a nivel que sea. Tenemos videos, tenemos de todo, compañeros, para llevar las ideas revolucionarias. No tiene que morfarse este video que están filmando, no sé cuándo lo van a cortar. No seguís teniendo rollo vos ahí, pero ¿me entiende que es personal, compañeros? Porque como no hay situación revolucionaria, la gente hoy por hoy no se acerca a las ideas. Yo hace un rato le dije algo contradictorio. La gente empieza a escucharnos que dijimos que no había que pagar la deuda. Lo escucha más, o por lo menos lo escucha. Todavía no nos sigue. Pero estoy diciendo, ese periodo es el periodo de preparación. Cuando vengan en masa esa gente a seguirnos, si no estamos organizados, la gente se va a ir a otro partido, a otra organización. Va a seguir detrás de otros mercachifles, charlatanes. No es que nosotros lo seamos, digo, serán detrás de otras personas, que serán mercachifles y charlatanes. Pero ya fue así en el 2001, compañero. Y que se vayan todos, y que se vayan todos. ¿Y quién vino? Duhalde. No, bueno, Duhalde. ¿Me entiende? Entonces, no, compañero, no, ya pasamos eso. No, compañero, hay que estar preparado. No estábamos preparados en el 2001, no lo conocía nadie. El Chipe había sacado de las elecciones posteriores del 2001, nosotros hicimos una propaganda increíble. La gente pensaba que el 19 y 20 era una cosa espantosa, porque había sido saqueo, muerte, represión, miseria, fue una cosa espantosa. Y la campaña nuestra era por otro 19 y 20. La gente huía. El Chipe sacó 2.500 votos, menos que lo que tenemos hoy en una manzana. No lo quería nadie. Y claro, la gente... Sí, los afiches decían por otro 19 y 20. Tómatela, decía la gente, decía votado. Las condiciones de pensamiento de la gente cambian, compañero. Entonces, este es el momento de sembrar. No, algunos se desmoralizan, dicen, no, estoy cansado, mirá, todo el tiempo fuimos a pelear en diciembre del 2017 a la plaza de los 2 congresos, nos reprimieron, etcétera, etcétera, todo lo demás. Y todo ese periodo que pensábamos nosotros, la dirección del partido, que se iba a acelerar la lucha de clases, fue ahí 2019. Diciembre del 2017, empezaba el 2018, y el peso de los aparatos contrarrevolucionarios, la burocracia sindical y el peronismo dijo, hay 2019, y ahí entró el kirchnerismo, y la resistencia con un aguante fumó. Y pasaron todos los planes brutales, saqueo a los jubilados, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que prepararse, compañeros. Hay que sembrar hoy. ¿Sí? Cuando haya quilombo yo voy a venir, dicen algunos. No, cuando haya quilombo no venga, porque va a ser tarde. Tenés que estar hoy, claro, prepararte hoy, porque uno se va forjando, la organización se va forjando, los individuos se van forjando en sus ideas, chocándolas con las ideas del pasado y con lo que va pasando en el presente. Uno no se puede desmoralizar porque pensaba que en diciembre del 2017 venía la revolución y no vino. Porque entonces piensa y dice, no, claro, si hay peronismo, ¿cómo va a venir la revolución? Si nosotros éramos poquitos, no, pero éramos un montón en Congreso. Sí, pero en la acción puede ser. Y la burocracia fue incapaz de contener y se fue, la burocracia más grande se fue a la avenida 9 de Julio, lejos de la plaza de los Congresos. Y la vanguardia quedó sola. Pero esa vanguardia no tenía dirección, compañero, por eso no pudo continuar. Entonces, para que esos procesos que se van incubando y se desarrollarán como en Chile, como en Colombia,
como en Bolivia, en la resistencia, la huelga petrolera en Brasil, todos los levantamientos que ha habido, que ustedes han recorrido en anteriores charlas, si no hay un Estado Mayor, esa energía se va a disipar. Y nosotros nos preparamos para conformar ese Estado Mayor. El PTS lucha por eso. Todo lo que hacemos, compañero, candidato, levantá, desde Alejandrina, que ahora levanta la lucha contra los parquímetros, que dicen cosas más reformistas. Y entonces yo le digo, usted porque no tienen auto, yo que tengo que estacionar. Pero somos por eso lo que yo le leí de Lenin, de los reformistas. No somos reformistas, pero tomamos la reforma como un punto de partida para que avance el movimiento de masas. En Chile fue por 30 pesos que le aumentaron el subte, de 800 pesos a 830. Nada, compañero. Pero fue la gota que rebasó el vaso, y entonces, rebasó el vaso y éramos poquito, entonces no podíamos capitalizar. Entonces, muchachos, hoy en Argentina, que estamos tranquilos, que podemos hacer esta charla y todo lo demás, yo les digo, estudien, fórmense, participen, organicen, convenzan a otros compañeros de las ideas que están ustedes convencidos. Que a lo mejor no son todas estas, son algunas. Convenzan a esos y vayan convenciéndose ustedes. Y vayan organizando. Y los que son militantes, vayan captando, como decimos nosotros. Ganando para la organización, ganando para el partido. Podrá ser por vericuetos. ¿Qué son vericuetos? Un compañero que participa de la agrupación sindical, una compañera que participa de la agrupación Pan y Rosa, o que participa de alguna forma elemental de la organización de nuestras ideas. Pero nuestras ideas no se las ocultamos a nadie. Y ustedes no se las tienen que ocultar. Estamos por una revolución socialista que imponga el fin de la explotación del hombre por el hombre. Está sencillísimo. No es fácil, ¿no? Pero es sencillo de entender, pero no es fácil de hacer. Claro, obvio. Si fuera fácil, otras generaciones anteriores, más capaces, más audaces, más valientes, más inteligentes que nosotros, lo hubieran hecho. Es la tarea más importante que tiene la humanidad en el próximo periodo histórico. Terminar con el régimen capitalista e imponer un régimen que no haya explotación ni explotados ni explotadores. Hasta aquí terminé porque ya no doy más.